¿Puedo confesar mis pecados a un hombre? En este caso al sacerdote. Por supuesto que sí. De igual manera, ¿puedo confesar mis pecados directamente a Dios en oración? Por supuesto que sí, y no es según mis opiniones, sino según dicen las Escrituras. La práctica de confesar los pecados ante el sacerdote empezó en tiempos de la ley, según dice en Levítico 26:40. Pero confesarán sus pecados y los pecados de sus padres, porque transgredieron contra mí y me despreciaron, procediendo obstinadamente contra mí. Hay otros ejemplos de confesar los pecados a Dios a través del sacerdote, en Levítico 5:5, Números 5:7 y Nehemías 9:2. No solo existen ejemplos en el Viejo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de confesar los pecados a otra persona o en público. Y eso sucedió cuando Juan bautizaba, como dice en Mateo 3:6, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando públicamente sus pecados. Como dije anteriormente, solo Dios tiene la autoridad para perdonar los pecados. Sin embargo, esta autoridad está mediada por otros. Según dice en Mateo 9:4-8, los judíos cuestionaron por qué Jesús perdonaba los pecados, porque no sabían que Él también tiene autoridad dada por Dios el Padre para perdonar pecados. Y no debemos olvidar que Jesús también fue hombre mientras estaba en la tierra. Él transmitió esa autoridad a sus apóstoles, según dice en Juan 20:23. A cuantos perdonéis los pecados, les han sido perdonados. A cuantos los retengáis, les han sido retenidos. Los apóstoles son enviados con autoridad, así como el Padre envió a Jesús a sí mismo. Él envía a sus apóstoles, y la confesión de pecados a otra persona era muy común entre los primeros cristianos, tal y como dice en Santiago 5:16. Confesaos pues los pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La súplica energizada de un justo puede mucho. También podemos ver el mismo ejemplo en Hechos 19:18, que muchos de los que creían en Jesucristo venían confesando sus malas prácticas o pecados. Como han escuchado, no hay nada de malo en confesar los pecados a un hombre o públicamente, porque de toda manera quien aprueba el perdón de pecados es el Dios eterno. Muchas personas prefieren confesar sus pecados directamente a Dios en oración, y también de eso tenemos ejemplos con el mismo Daniel, que en oración confesaba sus pecados y el pecado de su pueblo en tiempos de la ley, según dice en Daniel 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Dios, mi Elohim, por el monte santo de mi Elohim. Así como Daniel, que confesaba sus pecados directamente a Dios, así también tú lo puedes hacer, y no hay absolutamente nada malo con eso. El mismo Jesús, cuando muchos le pidieron que les enseñe a orar, Él dijo que en nuestras oraciones también digamos: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Automáticamente en esa oración se nos enseña a confesar nuestras deudas o pecados directamente a Dios, y esto es según dice en Mateo 6:9-13. Otro ejemplo de confesar nuestros pecados a Dios en oración lo vemos en la parábola que dijo Jesús del fariseo y el publicano, que según Lucas 18:10-14, ellos fueron al templo a orar, pero que mientras oraban el publicano fue justificado o perdonado porque se humilló ante Dios. Esto claramente revela que podemos orar y ser perdonados por Dios. La oración es la comunicación directa que podemos tener con el eterno Dios, y a través de nuestras oraciones también podemos ser perdonados por el mismo Dios. Nuestras peticiones también son conocidas ante Dios por la oración, según dice en Filipenses 4:6. Por nada estéis angustiados, antes bien, por la oración y la súplica, en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias.